gusto, un placer enorme tener al doctor Pablo Hueve. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ezequiel? Qué placer estar contigo, compañeras y compañeros del Canal 13. Teleaudiencia Federal, mi abrazo más cálido para cada una y cada uno de ustedes. Bueno, una línea, cómo salir de estos escandalosos números, ¿no? De la pobreza que tiene la Argentina sumida hace 50 años, en números tan escandalosos, ¿no? Así es porque más allá de que indudablemente uno no puede menos que aplaudir la baja de estos números, claro. Pero lo que dijo recién Ezequiel es la mejor definición. No son porcentajes en una tabla de logaritmos, claro. Son seres humanos que esta noche tienen problemas de alimentación. Son un 2,5 millones de seres humanos que tienen que alimentarse una vez por día y con sobras de lo que otros han comido. La verdad que esta Argentina, cuyo nombre viene del latín argentum, que significa plata, no le hace honor a su nombre. ¿A cuántos políticos habría que ir que la patria tendría que ir a pedirles explicaciones, ¿no? Es verdad, ¿no? Cuánto de cultural y cuánto de cambio habría que hacer. Se siguen conociendo datos en la provincia de Córdoba también, la cantidad de asesores que se han conocidos, las listas que el oficialismo por ahí no muestra, la oposición también en un lugar expectante y cuidando el lugar. Los senadores, recuerdo, cuidándose su dieta, ¿no? Su salario a nivel nacional. Bueno, cuánto de egoísmo, cuánto de poca empatía con el de al lado. ¿Sabes lo peor, nos otorgan Ezequiel? Estos números, ¿no? Que con lo que estás contando, uno quiere que la política se acerque a la gente y que la gente se acerque a la política porque los cambios son con ustedes, no son a pesar de la sociedad. Ahora, cuando uno ve que exintendentes, sin saber a título de qué están repartiendo dinero, ¿a quién y por qué? Y Juan Pueblo no puede pagar la tarjeta de crédito o no puede pagar la luz o tiene que pedir una moratoria para algo, indigna. Yo escuchaba testimonios de algunos que entrevistaban en el día de hoy respecto a esta cuestión de seguir perteneciendo al Estado durante años, ¿no? El tema es que no la ven, el tema es que no detectan la irregularidad moral, ¿no? Que están cometiendo. No la detectan y eso es mucho más grave porque cuando se plantean estas cuestiones a personas que hace 30, 40 años están viviendo el Estado, bueno, es el daño estructural de una Argentina que está destruida. Y por eso también, nos guste o no, un outsider como Milei, bueno, termina entrando como entra, ¿no? De manera directa a la presidencia. Hay un hartazgo en la sociedad absoluto, ¿no? Pero por supuesto, acá no hay secretos. No es TikTok solamente el mérito de alguna persona que se puso a gritar en algún programa de televisión y que llegó a la presidencia. Hay un hartazgo, es tal cual las palabras que estás utilizando. Hay gente que vive de la política desde el año 1983. Familias enteras. Familias enteras. Y bueno, pero ¿sabe qué, amigo televidente? Si usted la mira de costado, estas cosas van a seguir pasando. Y si usted dice, no, ¿para qué votar? Si cada vez votan menos, los que se vayan todos y que no se fue nadie, van a seguir estando. Si usted no se mete, acuérdese de una frase de un periodista de Buenos Aires. Coincido. No se queje si no se queja. Coincido. Bueno, cambiamos, nos metemos de lleno, pero bueno, es un tema que nos sucede a todos y es bueno también mencionarlo. Nos metemos en los temas internacionales, terremotos de características increíbles, ¿no? Pero mira vos cómo tiene que ver con lo que estábamos charlando recién. Le contamos a la teleaudiencia que un terremoto en la zona de Birmania, Tailandia, Burma, Tailandia, 7,7 puntos en la escala de Richter, uno de los más tremendos en la historia, y que esto tiene una explicación geológica. Miren esas torres, por favor, miren esas torres. Miren cómo se mueven. Eso que está cayendo es agua de las piletas, de la parte alta, pero los edificios se mantuvieron. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque otros edificios, pero que venían de ser licitados por el gobierno, se derrumbaron en cuestión de segundos, aplastando a cientos de personas. A ver, separemos las cosas. Burma, Birmania, hay una
El gobierno militar dice que hay 1.700 muertos. No, mijo. Lo que pasa es que no permiten que entre el periodismo y no hay apoyo, porque no permiten apoyo de los gobiernos occidentales. Suben a más de 2.000. Estados Unidos habla de 2.800 muertos. Pero creo que lo que han puesto nuestros compañeros del control central es lo correcto. Creo que tenemos que manejar esa cifra. En esa cifra hay gente que murió en el aplastamiento de edificios, para cuya licitación, Ezequiel, el Estado decía únicamente menor precio y obra que se termine más rápido. Ahora se sabe que en los edificios públicos, porque el que se derrumbó y aplastó a más de 40 o 50 personas, es un edificio que estaba siendo construido por una empresa china y que se sabe que el acero que utilizó era de mala calidad y que el cemento era también de mala calidad. Sí, lo iban a entregar en tiempo y forma. Hubo un remesón, el edificio se cayó. Varios edificios públicos se han caído. En Tailandia, esto es realmente polémico, mejor dicho, extraño. La gente de mucha plata, Ezequiel, vive en edificios muy altos, como los que veíamos en el video recién. Bueno, esa gente no puede volver a los edificios porque se observan rajaduras muy importantes. No así en las casas de clase media, media-baja. Fíjate, por favor, esa imagen. Mira eso que está cayendo. Está el movimiento de ese edificio que las piletas, esos son edificios de súper lujo, que las piletas desbordaban el agua. Es decir, las piletas de la gente muy rica. Pero esos edificios, Ezequiel, más que rajaduras, y por ahora, hasta que se detecte que estructuralmente no tienen problemas, la gente puede volver a vivir. Pero te cuento que en estos dos países hay normas muy estrictas para la construcción. ¿Por qué? A ver, amigas y amigos televidentes, debajo de esos países hay 4 placas tectónicas. En nuestro planeta hay las capas más superficiales que están debajo de nosotros, se están moviendo permanentemente. Hay 2 tipos de movimientos, o por roce horizontal o porque una placa se sube encima de la otra. Eso pasa, por ejemplo, con la placa del Pacífico que se está metiendo por debajo de la placa sudamericana, lo que implica que todos los años la cordillera de los Andes suba entre 30 y 40 centímetros, Chile se achique y nuestro continente, América del Sur, se vaya entre 40 centímetros y medio metro hacia occidente. En esa región donde estamos viendo el video, es la región más peligrosa del mundo porque hay 4 placas que están rozándose permanentemente. Esto genera tensiones y esas tensiones se elevan a la superficie. Pero además te cuento otra cosa. Este terremoto es particularmente duro porque se sintió a miles de kilómetros. Y la pregunta es ¿por qué? Porque fue un terremoto muy bajo. Es decir, el epicentro estuvo a 10 kilómetros, el hipocentro, perdón, estuvo a 10 kilómetros de profundidad, cuando habitualmente los terremotos tienen su roce de placas a 700 kilómetros de profundidad. Eso lo hizo tremendamente grave. ¿Qué tenemos, Ezequiel? Corrupción, tenemos dictaduras y alguien se pregunta si el gobierno de Burma va a poder seguir estando si es que no puede hacer frente a esta catástrofe. Es una dictadura militar. Claro. Pero algunos dicen, sí, ya se bancó cosas más tremendas como tormentas, como tsunamis, etc. Y se va a bancar esta también. El gobierno en el exilio dice que los números sobre muertos y heridos son falsos y que son por lo menos el doble. Cambiamos, nos vamos a Francia. Condenaron finalmente a Marine Le Pen, ¿no? ¿Y sabes por qué? Pero si parece que todo esto es contagioso. La señora Marine Le Pen era eurodiputada. Es decir, estaba en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Bueno, resulta que ella y sus compañeros le pedían dinero a la Eurocámara para trabajadores. Mira. Pero resulta que esos trabajadores no estaban en Estrasburgo, sino haciendo política en Francia. Te doy unos números. Sí. Se dice que estafaron al Parlamento Europeo en 4,4 millones de euros. A la señora que estamos viendo al lado mío, la señora Marine Le Pen, la acusan de haber defraudado al Parlamento Europeo en 440.000 euros. Ella solita. Y más allá de la condena, que no va a ir presa, sino que le ponen un brazalete para controlarla, a ella lo que le molestó es la inelegibilidad durante 5 años. Quiere decir que no la pueden elegir en las elecciones presidenciales de Francia. La peor condena. La peor condena. Claro. ¿Quiénes salieron a defenderla? Rápido,
Vladimir Putin a decir que en Francia ya no hay democracia. La señora primera ministra de Italia y su viceprimer ministro Matteo Salvini salieron a decir que lo de Italia era un golpe de Estado. Víctor Orbán, el nazi que gobierna Hungría, a decir no nos van a callar. La gente de Vox, que en España reivindica al señor Francisco Franco. Jair Bolsonaro, que está a punto de ir a la cárcel por golpista. Y por supuesto la plana mayor del gobierno de Donald Trump. Por ahora el gobierno argentino mantiene silencio. ¿Vos harías una fiestita con toda esta gente? Qué locura, ¿no? Qué realmente. Locura. Qué locura. Parece que todos tienen, bueno, una misma línea conductiva, ¿no? Respecto a lo que hablamos en el planeta. Nos vamos a Gaza, si te parece. Tremendo. Pablo, hablando de Israel, deportaciones. Te cuento que lo veníamos diciendo en tu espacio, Ezequiel, que al señor Netanyahu no le conviene la paz. Políticamente, claro, él necesita el conflicto. Pero además hay otra cuestión. Hay una fuerte presión de Estados Unidos que pretende que el gobierno de Israel sea una especie de faro de los Estados Unidos en esa región. Lo concreto es que desde la semana pasada que volvieron los bombardeos de un nivel espantoso a la Franja de Gaza, ya hay más de 500 nuevos muertos. Pero te cuento un dato que es tremendo. El gobierno de Netanyahu presenta casi como un ejemplo de derechos humanos que ha generado un ministerio de migraciones para Gaza. Hagámosla simple. Supuestamente es que si usted se quiere ir de Gaza, yo le consigo los pasajes, yo le consigo una casita en el país que usted elija, yo la mando y usted se va. Pero los rumores son que no son para que vos te vayas voluntariamente, sino para echarte. El plan de Donald Trump de convertir a Gaza en el balcón de Europa y sacar la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania para devolvérsela después de 1988 a Jordania y que Jordania se haga cargo, como quería la Liga Árabe. Por favor, que no haya un Estado palestino porque una de esas nos gobiernan terroristas. Es mejor alguna monarquía y si es corrupta mejor porque son más confiables. Cambiamos, vamos a Estados Unidos, la situación arancelaria, ¿no? Que dos temas. Tiene a muchos países en vilo, ¿no? Dos temas cortos y uno de ellos muy grave. Dice Donald Trump que pasado mañana, el 2 de abril, va a llamarlo el Día de la Liberación. ¿Por qué? Porque le va a meter aranceles de entre el 17 y el 25% a todos los productos tecnológicos y agropecuarios de Europa, pero además a autopartes de México y de Canadá, con lo cual se cae el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero tenemos una versión nueva de un Donald Trump que dice que ha pedido, aquí tenemos una colega que conoce fuerte de derechos y me da vergüenza por ahí hablar de este tema, ha dicho que le ha pedido a dos constitucionalistas que analicen si él no puede presentarse a un tercer mandato. Expresamente está prohibido que un norteamericano tenga más de 2 mandatos alternados o consecutivos en la presidencia de Estados Unidos. Parece que es otro que quiere demostrar la cuadratura del círculo. No quiero que te vayas sin hacer alguna mención del 2 de abril, ¿no? No puedo olvidarme de eso. Queridas amigas y queridos amigos, hace hoy 43 años se agravaba la tensión con las mal llamadas Islas Georgias, que se llaman en realidad Isla San Pedro. El gobierno de Rex Hunt, un payaso ilegítimo que gobernaba las Malvinas, envía al buque de guerra Endurance para sacar por la fuerza a los trabajadores de Puerto Leith, en las Islas San Pedro. El gobierno militar argentino, desde lo que sería el viernes, el 28 de marzo, manda a la flota de mar sin rumbo fijo. Mañana, 1 de abril, a la hora 18, se iban a cortar las comunicaciones entre flota y el continente. Mañana a las 18, soldados que habían salido de Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y algunos de Córdoba, se iban a enterar de que iban a formar parte de la historia de la Argentina recuperando las Islas Malvinas. Comenzaban 74 días que iban a estar signados por la mentira de un Estado, por la inoperancia de una junta militar corrupta y por el tremendo heroísmo de nuestros soldados. Vengo de San Pacho, donde me tocó estar junto a 2 veteranos de guerra, y uno de ellos dijo: me mandaron con 18 años y volví con 60. Me ocultaron durante 20 años. No me daban trabajo y me llamaron loco.
hay más de 700 suicidados por una sociedad argentina que miró para otro lado. Tenemos que entender que las guerras no sirven para solucionar los problemas de nadie. Para eso existe la diplomacia. Pero también le tenemos que pedir a ustedes, queridas y queridos jóvenes, que se llenan la boca diciendo la política es cosa de corruptos, la política es cosa de ladrones. Les suplico, métanse, involúcrense. Miren lo que pasó con una Argentina que el 24 de marzo del 76 decidió romper las reglas de juego. Algunos en una noche sin sedantes decidieron que se podía enfrentar a la tercera potencia del mundo apoyada por la primera. Tenemos héroes, tenemos muertos. Cuando yo caminaba por Puerto Darwin, por el cementerio de Puerto Darwin el año pasado, querido Ezequiel, el ruido del viento que hacía mover los crucifijos pegando contra las cruces del cementerio de Darwin, parecía como que de las tumbas surgía un pedido. No nos olviden, luchen por nuestra causa. Frente a un gobierno que mantiene silencio frente al invasor, frente a políticos que dicen, como la diputada Sabrina Ahmechet del PRO, que mejor que sean inglesas, así me hago la idea de que estoy viajando a Inglaterra, la dignidad de nuestros veteranos de guerra nos hace poner de pie. Querido Ezequiel, cada vez que veo un veterano, son el espejo de la dignidad nacional en el que me quisiera ver reflejado. El problema es que formo parte de esa sociedad que miró para el costado. Sé que hay muchos veteranos que pueden estar mirando. Se lo juro, les pido perdón. Les pido perdón. Y quiero que sepan que vamos a pelear para que vuelva a estar la bandera argentina, pero con la paz y la verdad. Con la guerra, digamos de nuevo, Ezequiel, nunca, nunca, pero nunca más. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo enorme y te espero la semana que viene. Así es. Continuamos.